Antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, el tema de hoy es de raíz flotante, pero ¿alguien tiene alguna duda con ese tema? O ni idea, sino para comenzar igual desde cero. Buenas Perfecto. noches. Yo considero que mejor conforme vamos viendo el tema, ¿verdad? Yo creo que tal vez de repente van a surgir las dudas, ¿verdad? O comentarios. Sí, exacto, hecho. Sí, sí, me parece perfecto. Hoy voy a hacer esto y vamos aquí. Tararán. ¿Sí ven esa pantalla? Sí, sí, se mira. Muchas gracias. Ok, bueno, mi nombre es Antonio Calle, pertenezco al grupo ICEP, Hidroponía, Semillas y Plantas. Esta charla es de hidroponía y se va a enfocar en el tema de lo que es la técnica de raíz flotante. Y es más o menos como vemos en la imagen que tenemos aquí. Esa es típicamente lo que es la técnica de raíz flotante. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es la técnica de raíz flotante? Los elementos y su funcionamiento. Bueno, vamos a comenzar con ¿qué es la hidroponía? Bueno, la hidroponía es el arte y la ciencia de cultivar sin suelo. En hidroponía, las plantas se cultivan sin suelo, proporcionándoles soluciones ricas en nutrientes. Sin suelo significa, el suelo no significa que bueno, no se utiliza suelo, pero sí lo sustituimos. En este caso, en algunas clases posteriores, vamos a ver que se sustituye por un elemento que se llama o se conoce como sustrato. Es el elemento que sustituye al suelo. En el sistema de raíz flotante no utilizamos sustrato, ni tampoco en el sistema NFT. Bueno, la hidroponía es la solución de la NASA para proporcionar a los viajeros espaciales una fuente de alimentos autosuficientes. La NASA tiene una lista de 15 plantas cultivadas con hidroponía que considera útiles para una buena nutrición. Más adelante también veremos cuáles son esas 15 plantas que considera la NASA con las que podría sobrevivir las personas. Aunque adelantando un poquito, las algas también son una buena opción para nutrir a las personas. Así que hay un ligero detalle entre si la hidroponía es funcional en el espacio o no lo es, porque también se puede tener cultivos de algas que crecen mucho más rápido que una planta normal. Bueno, el tema que hoy nos compete es la técnica de raíz flotante, también conocida como de balsa flotante. Fue desarrollada independientemente por Jensen en Arizona. Este personaje que lo hizo, bueno, si se dan cuenta, tampoco no es una técnica muy vieja. Y este personaje lo que hizo fue tomar una pequeña plancha, ni siquiera fue de un elemento plástico, así cualquiera. Hizo unos orificios y colocó las plantitas. No fueron de lechuga, las primeras fueron de albahaca. Y como vio que funcionó, pues fue mejorando un poco a poco la técnica. Y básicamente la gente lo que hizo fue replicar, hasta conseguir una mejora. Ahora sí que conseguir un buen desarrollo en esta técnica de raíz flotante. En la técnica de raíz flotante se utilizan estos materiales. Esta es una plancha de plástico. Tiene unos orificios y por dentro está hueco.
¿Y qué es lo que tiene de especial esta plancha? Que es fácil, su peso pues no pesa casi nada. Su manejo también es rápido y su lavado. Además de eso también es resistente. La empresa que lo produce es una empresa canadiense, que la tenemos aquí. Si llega a ingresar a esta página, hay muchos videos de todos los sistemas que tienen. Pero, bueno, esta parte, pues les mencionaba que está en Canadá. Si nosotros quisiéramos hacerlo, realizar esta técnica de manera local, pues lo debemos hacer con elementos que tenemos a la mano. Se trata de, bueno, tratar de utilizar tu creatividad para desarrollar lo que son las técnicas hidropónicas. Y en este caso, los elementos que se utilizan para desarrollar la técnica de raíz flotante es el poliestireno expandido, también conocido en algunos como Unicel, Plumavit o Tecnopor. ¿Qué es lo que tiene de especial el poliestireno expandido? Bueno, más bien, ¿qué características debemos de buscar en él? Primera, que sea de alta densidad. En las papelerías o en lugares donde venden útiles escolares o para la escuela, casi siempre sus densidades son, digamos, de estándar y son de un material muy, muy delicado. Pero hay materiales que son de poliestireno expandido para la construcción y son un poco más densos. Pero claro que esa densidad pues cuesta un poco más, pero también resisten. La distancia o el diámetro que suelen tener esas planchitas cuando lo compramos en lugares donde venden útiles escolares suele ser de 2.5 centímetros. Si llega a tener 2.5 centímetros, 50 de ancho y 1 metro de largo. Ese suele ser el estándar aquí en México. Se puede utilizar esas planchitas con este grosor, no hay ningún problema. Solamente debemos de tener cuidado con el manejo. También solemos encontrar planchitas que tienen un ancho de 5 centímetros. 5 centímetros. Lo ideal sería hacer uso de estas planchitas, que sean un poco más gruesas. Lo único que debemos tomar en cuenta es que cuando coloquemos las plantas sobre la plancha de unicel, se le va a realizar un orificio, como veremos más adelante, se va a colocar la planta y las raíces deben de estar por debajo. No se deben de quedar aquí en la parte aérea. Siempre abajo de lo que es nuestra plancha de unicel o de Plumavit. Y bajamos. Bueno, ¿qué otros elementos son necesarios para esta técnica? Bueno, cuando hablamos de hidroponía ya no se utiliza suelo. De paquete siempre el agua. Eso sí no puede faltar. Y la otra, los fertilizantes. Algo que no había mencionado antes es de que los fertilizantes deben de tener una característica especial y es que deben de ser solubles. Porque si no son solubles tienden a precipitarse y ese tipo de fertilizantes no nos utilizan. Hoy, actualmente, los fertilizantes que se utilizan para fertirriego, así se llaman, para fertirriego, son muy solubles y se están utilizando para desarrollar para los cultivos hidropónicos. Antes, ese tipo de fertilizantes que eran para suelo no eran tan solubles. ¿Por qué? Porque se trataba de mantener en el suelo y que se vayan soltando los nutrientes con el tiempo. Hoy no, el fertirriego básicamente es como que fuera un sistema hidropónico en suelo. Su nutrición básicamente es casi directa. Así que ojo con esta parte. Siempre que ustedes vayan a querer adquirir fertilizantes para hidroponía, deben de tener esta característica, que sean solubles. En este caso de aquí, bueno, el de la imagen de aquí es el nitrato de calcio. Otros elementos que necesitamos para nuestro sistema hidropónico. El contenedor. Este contenedor puede ser muy básico. Si vieron en los videos que estaban hace un momento, bueno, no sé si se notó, eran contenedores básicos. Eran como esto. Era como esto, una caja. Esta caja donde guardan las frutas, puedes utilizar todo este contenedor, no hay ningún problema. El único detalle sería que sería un gran volumen de agua, pero también se puede realizar un corte. Y para evitar que se nos vaya el agua, se le coloca una funda de plástico, bueno, un plástico, para evitar que no se vaya el agua. Así que la técnica de red flotante es hay muchas formas de desarrollarla. Otro tipo de contenedores tenemos igual aquí,
Este es para frutas y también lo mismo de aquí es para frutas. El detalle con estos, siempre recuerden colocar una funda o una bolsa plástica para evitar que el agua no se nos vaya. Siempre el plástico va a proteger y para darle una mayor resistencia se suele colocar una planchita de madera o una pequeña planchita del mismo material de unicel o de plumavit o un pedazo de cartón para darle un poco de resistencia en la parte inferior. El plástico lo que hace pues, es evitar que el agua se nos vaya por todos estos orificios. ¿Cómo va su construcción? Bueno, se utiliza una broca sacabocado, se perfora la plancha de poliestireno expandido, como se ve aquí en la imagen. Si se ve en esta plancha de poliestireno expandido, tiene un grosor casi de 5 centímetros, que es básicamente el estándar. Y lo mismo, tiene 50 centímetros de ancho y 100 centímetros de largo. Eso casi siempre es del estándar en lo que sería México. Este sería nuestra broca sacabocado. También se puede utilizar un tubo. Se calienta el tubo, una esquina del tubo y bueno, con el calor, como es un material muy sensible al calor, básicamente se atraviesa y se te hace también los orificios. Pero se nos hace un poquito más fácil con esto y menos peligroso porque no estamos con fuego ni nada. ¿Cuál es el ancho de la planchita? Pues ya, puede ser de 2.5 hasta los 5 centímetros. ¿Cuál es la distancia? En los videos anteriores o en las clases anteriores ya les había presentado una tablita en la cual viene la distancia de las plantas, cuál es el tiempo de germinación. Más abajo también se las presento y si quieren revisar en los otros videos también está esa tablita de la distancia de las plantas y el tiempo de desarrollo. ¿Es necesario utilizar el poliestireno expandido? Bueno, vamos más abajo. No, no es necesario. Podemos utilizar una planchita, bueno, una teja de esas de plástico, y también sobre esa teja pones tu recipiente o caja de madera y sobre esta va nuestra tejita. Y en este lugar es donde se van a desarrollar nuestras plantas, como se ve aquí en la imagen. No sé si se alcanza, voy a acercarle un poquito más. Si se ve, la persona de aquí tomó y pintó lo que sería su teja, porque la iluminación era muy directa y crecían muchas algas. Así que lo que hizo pues fue pintarla. Pero si se dan cuenta, con el tiempo se comienza a desprender. Y pues quieran o no, tal vez se descomponga dentro del agua y tal vez afecte a la nutrición de la planta. No tiene unas coloraciones amarillas. Podría ser por una falta, una deficiencia de nutrición o podría ser por este material. No lo sabemos. Pero de preferencia, pues mejor compren una teja que ya venga de un color oscuro. En esa sí se puede. En los sistemas de NFT casi la tubería, pues los colores estándar son naranja, blanco o en ocasiones muy rara vez negro. Otro material que se puede utilizar en lugar del poliestireno expandido es el foamular. ¿Qué es el foamular? Este es un plástico y se utiliza también en la construcción. Este plástico es un poquito más grande. Suele tener sus 2 metros por 1.5, creo. No recuerdo bien las medidas, pero este material es muy resistente. Pero al ser tan resistente, como si se dan cuenta se utiliza en la construcción, debe de tener características de resistencia altas. Por eso es un poco más caro. Así que, ¿se puede utilizar este material? Sí. El detalle con el foamular es que es un poquito más caro. Y pues si no, pues la tejita también. Si se dan cuenta, elementos para desarrollar la técnica de raíz flotante, pues hay mucho, ¿eh? No hay excusa como para decir no lo puedo hacer, porque materiales en la casa y en cualquier lugar lo podemos encontrar. Bueno, viene la parte de la estructura. Si no tiene un recipiente, pues hay que construir una estructura. Y esa estructura, pues básicamente es de madera. No les pongo las medidas. ¿Por qué? Porque eso va a depender de cada persona. Puede que nada más quieras un espacio chiquito o estés experimentando, pues podría ser uno de 50 centímetros por 50 centímetros. O si quieres ya algo un poquito más comercial, este puede ser de 2 metros y
el largo también de 2 metros. Ay, de 2 metros. ¿De qué depende este diámetro de nuestra estructura? Del manejo. Si yo tengo, si 1 metro yo puedo manejar bien las plantas que están aquí, perfecto. Y si acá tengo otro metro en el cual me permite trabajar o manejar mi cultivo y vigilar que no tenga plagas, que no le salga hongos, pues está perfecto. Si tú eres un poco más alto y quieres darle, no sé, tal vez 1,50 m y acá le agrandamos un poco más a otro 1,50 m de este lado, perfecto, no hay ningún problema. ¿De qué va a depender? De que tú lo puedas manejar, ¿ok? Así que por eso no les puse unas medidas. No hay una medida estándar como para decir, estas son las medidas mágicas para desarrollar tu sistema de raíz flotante. De hecho, nosotros podemos dejar esta estructura que la tenemos en el suelo, la podemos dejar ahí tal cual. Ah, porque falta la parte, sus patitas, ¿no? Nosotros podríamos dejarla en ese mismo lugar y colocar una cubierta plástica y ahí desarrollar nuestro sistema hidropónico. ¿Cuál es la diferencia entre uno que tenga patitas y este que está en el suelo? Pues su manejo, porque en este te tendrías que estar agachando, tendrías que estar de rodillas y pues a muchos no les gustará así. Pero si no hay pero pues es más económico, si se dan cuenta nada más se tendría que hacer la estructura. ¿Quieren uno más económico? Hacemos un hueco en la tierra. Está aquí la tierra y pues escarbamos y le damos la figura y sobre este también se coloca una cubierta de plástico. Bueno, puede ser elevado o al nivel del suelo, como les decía. ¿Cuál es la diferencia? El manejo. Otro detalle que si está al ras del suelo es de que tiende a ser atacado por un poquito más por los hongos. ¿Por qué? Porque bueno, si está en el suelo, pues nosotros removimos o excavamos la capa del suelo. Y también en esa parte vamos a encontrar esporas de hongos. Y es fácil de que esas esporas pues, lleguen a atacar a nuestro cultivo. Lo que se suele hacer si llegas a hacerlo al ras de suelo, se coloca una cubierta de plástico al menos de 50 centímetros de distancia de nuestra estructura para evitar que haya tanto insectos como hongos o bacterias, para que sea un poco más higiénico. Bueno, aquí ya tenemos, también se puede, si ya decides hacer una estructura más alta, pues se utiliza mucho más material, si se dan cuenta, necesita en la parte de abajo una base. Estas maderas pueden ir juntas o también se le puede dejar una sí y una no. Bueno, el espacio debe ser un poquito menos pronunciado. Sería un espacio como de la mitad del diámetro de la tabla. Y después de eso, se coloca una cubierta de cartón. ¿Eso para qué? Para darle un poquito mayor de refuerzo y que cuando tenga el peso del agua no se formen como burbujas aquí abajo y no se nos dañe tampoco el plástico. Aquí era la parte que les decía, tenemos la estructura y simplemente podemos colocar el plástico directamente y sobre el suelo que se desarrolle en nuestro sistema hidropónico. ¿De qué también va a depender? Se me olvidaba. Esta estructura pues va a quedar básicamente a las medidas de qué? De nuestra plancha de unicel o del poliestireno expandido. Básicamente el poliestireno expandido creo que es el que nos da las medidas de estándar. Si les había dicho que eran de 1 metro por 0,5, aquí solamente podría poner 2 planchitas. Y tendría de 2 metros de ancho, digo de 1 metro de ancho y 2 metros. A ver, no, aquí tengo 1 y 1, serían 2. Y de acá sería 0. Ay, 2 metros y aquí sería 1 metro. Y pues yo creo que más o menos el que nos pone el estándar serían las planchitas de unicel, del material que tengamos disponible. Bueno, aquí viene una parte de la propaganda. Recuerden que siempre hay el curso de hidroponía, yo lo presento. Las clases siempre se graban, trae los libros digitales y la asesoría es durante durante el desarrollo de todo su cultivo. Si no quieren tomar el curso, también se pueden encontrar en Amazon Kindle o en la Play Store lo que sería Hidroponía cosechando mis alimentos. Tiene muchas tablitas de conductividad eléctrica, de pH, tiene los cálculos
y te va desglosando de paso a paso cómo formular tu fórmula hidropónica. También se encuentra la revista. La revista también tiene temas interesantes. Por ejemplo, ¿se puede utilizar la cáscara de huevo en hidroponía? Ese tema está padre. Les adelanto que sí se puede utilizar la cáscara de huevo, pero pues, hay hay que molerla casi en polvo. Y es básicamente es una experimentación de prueba y error. Pero hasta ahora las experimentaciones han demostrado que la cáscara de huevo sí se puede utilizar. ¿Y qué es lo que nos aporta en hidroponía? Pues el calcio. Casi en todo mundo, cáscara de huevo y calcio, 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 calcio. Bueno, si ya tenemos nuestra estructura y ya le hicimos los orificios a nuestra planchita de poliestireno expandido, ¿qué es lo que sigue? Pues llenarlo de agua. Esa agua, ¿qué características debe de tener? Si es potable, bueno, vamos a tener dos, potable y de pozo. Si es potable, no se preocupen, suele tener características estándar y el pH suele estar entre 6,5 a 7. Son estándar porque básicamente todo el mundo tiene los mismos parámetros. No es de que Estados Unidos tiene un agua más limpia y Europa tiene un agua más sucia. No, no, no. Cuando se trata de agua potable es un estándar y casi todos tienen las mismas características. Así que si nosotros llenamos con agua potable nuestro sistema de raíz flotante y después agregamos las sales hidropónicas, justo las cantidades que nos dicen, no vamos a tener ningún problema. Pero el detalle viene si nosotros utilizamos un agua de pozo. Un agua de pozo tiene diferentes características a un agua potable. Puede ser rica en sodio, en magnesio o en metales pesados. Así que cuando tenemos un agua de pozo, siempre se debe de realizar un análisis. Si nosotros llegáramos a utilizar el agua de pozo directamente en el sistema de raíz flotante, ¿qué es lo que puede pasar? Que cuando yo le agregue las sales, puede que se me precipiten y voy a ver puntitos en la parte de abajo. ¿Qué más puede pasar? Pues, dentro de las sales también puede que el pH siempre esté alterándose. Así que si tenemos agua de pozo, lo recomendable es hacer un análisis. Una vez que tenemos el análisis, un asesor te puede decir o formular una solución nutritiva apta para esa agua. Y también le deben de decir qué tipo de cultivo. Los tipos, también bueno, en pH y conductividad va a depender del tipo de cultivo. pH, por ejemplo, para casi todas las plantas va a ser de 5,5 a 6,5, aunque hay algunas que también llegan a tolerar hasta 7. Por ejemplo, las lechugas. Las lechugas se pueden desarrollar en un pH más o menos de 7, sin ningún problema. Cuando hablamos ya de conductividad eléctrica, ¿qué es la conductividad eléctrica? Básicamente son las sales. Es la cantidad de fertilizantes que tengo disueltos en mi contenedor. Está en mi contenedor y yo tengo una concentración de sales, que son los puntitos rojos. Cada planta, bueno, no, hay un grupo de plantas que requieren una conductividad eléctrica más o menos, digamos, de 1,2. Por ejemplo, dentro de este rango de 1,2 a 1,8, tenemos a los que son de lechuga, tenemos a la espinaca, tenemos a la selga, y esas crecen muy bien en esa conductividad, pero hay plantas que necesitan una conductividad más elevada. Por ejemplo, conductividades de 2 hasta 5 suele ser el pepino, el tomate. Ese tipo de cultivos necesita, también la remolacha azucarera, la remolacha, son cultivos que necesitan. Si nosotros hablamos de pH y conductividad y utilizamos un agua de pozo, estos valores nos cambian totalmente. Y cuando hablamos de un agua potable, simplemente basta con decirle al asesor qué tipo de cultivo es y él te va a decir las cantidades de sales. Básicamente es casi un estándar. Pero cuando es de pozo, no, forzosamente un análisis. Bueno, si hicimos ya si tuvimos todos los elementos y realizamos nuestra construcción, nuestro sistema, nuestra técnica de raíz flotante se tendría que ver así.
Si se dan cuenta, casi todas las plantas son de la misma familia, excepto las que tenemos aquí, que son un grupito de plantas ornamentales. Pero las demás son lechugas. Esto es lo ideal, esto es lo que deben de hacer. No deben de colocarle plantas de otro tipo. Si nosotros ya les había mencionado, si nosotros colocamos aquí una planta de tomate o jitomate, pues mi lechuga va a estar lista más o menos en 2 meses. Y mi tomate se va a llevar alrededor desde los 6 hasta llevarse hasta los 12 meses del año para que se desarrolle completamente. Si se dan cuenta, pues cada uno tiene un desarrollo diferente. Así que cuando yo retire mi lechuga, va a quedar un espacio vacío aquí o aquí. Y pues no nos conviene. No se debe de hacer eso. Lo único que vamos a provocar son contaminaciones y desequilibrio en la fórmula hidropónica. Y si recuerdan lo que les había mencionado acá arriba, si yo coloco una planta de lechuga, pues ella necesita una conductividad de 1.2 mínimo. Y si yo coloco una de tomate, pues no. Básicamente voy a estar matando a mi lechuga. Y la única que va, o viceversa. Otro puntito más importante para que todo esto se vea así funcional es mi bombita de agua. ¿Qué bombita de agua recomendamos? Estas. Espero que se encuentren, bueno, yo que sepa, si hay en todo el mundo la marca Elite. Hay otra también que es parecida a esta. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta en nuestra bombita? No va a ser ni la cantidad de aire ni la cantidad de que nos aviente. Bueno, ¿qué es lo que hace esta bombita? Es oxigenar el agua, porque las raíces pues necesitan respirar. Así que lo que hace esta bombita de aire, pues es oxigenar mi agua. Pues la característica más importante es que tenga refacciones. Este tipo de bombitas, si se llega a dañar, yo voy a la veterinaria o donde venden peces y le digo que quiero una refacción y me las vende. Por eso recomendamos este tipo de bombitas. Las Elite suele ser de una salida por aquí o suelen tener dos, no hay ningún problema. Lo importante es que tiene reparaciones. ¿Y cuál es ese tipo de reparación? Básicamente es de que se dañe el diafragma. Aquí por dentro hay una membrana circular, una o dos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que con el tiempo bueno, hay unos pistones que la empujan y de nuevo regresan. Y hacer ese empuje de ida y venida, pues entra el aire. Pero con el tiempo, pues ese diafragma pues, se rompe porque es de plástico. Y se rompe. Y pues, cuando se rompe, eso en una bombita normal, si no fuera esta, ya se descarta esa bomba. Pero si nosotros compramos esta bombita, pues simplemente se desarma y se cambia estos elementos de aquí. Porque todavía la parte mecánica que es el motor, pues es muy funcional. Ese sí, el motor dura mucho tiempo. Lo que se daña son las partes frágiles, que es el diafragma de nuestra bomba. No, perdón, este es del NFT. Aquí está la tablita. Estas son las distancias que tendrían que hacer en su planchita de poliestireno expandido. Esas son las distancias. Y aquí te dice más o menos cuántas plantas pueden ingresar por cada metro cuadrado. ¿Va? ¿Tienen alguna duda hasta este momento? ¿No? Ok. Otro elemento que se utiliza, que es muy importante, si nosotros queremos automatizar el sistema, es nuestro temporizador analógico, que es el de aquí, y el temporizador digital. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que en el uno te vas a llevar más tiempo programando y en el otro pues es de forma digital. El tiempo de vida de los dos es casi lo mismo. Otra diferencia va a ser el costo. Este es un poquito más elevado, pero pues los dos funcionan bien. Ahora sí depende de la economía de cada uno. ¿Cómo va a ser el funcionamiento o la activación de esta bombita? Esta ya no es como, si vieron la clase anterior en el sistema NFT, era casi cada hora. En este sistema, para oxigenar, simplemente vamos a tener aquí 6 de la mañana, las 13 horas y aquí van a ser las 19. ¿Cómo va a ser la activación de bueno, el temporizador? ¿Cómo lo voy a programar? El primero va a ser a las 8
AM. El segundo va a ser a las 13 horas. Vamos a darle otro más a las 15 horas y, por último, a las 19 horas. Le vamos a dar 4 tiempos de oxigenación con una duración mínima de 5 minutos. Si se dan cuenta, casi siempre en las horas de mayor calor es cuando nosotros oxigenamos más. ¿Por qué? Porque cuando se eleva la temperatura, disminuye la concentración de oxígeno. Hay un mito en el que dicen que, bueno, que siempre están oxigenando el agua porque dicen que se le acaba el oxígeno. Y eso básicamente es algo erróneo. Una concentración de oxígeno, si nosotros estamos a nivel del mar, estamos aquí, y nosotros nos vamos un poquito más, digamos que la concentración de aquí es 7, no, más bien es 9. Y si nosotros nos subimos unos 2000 metros sobre el nivel del mar, digamos, vamos a tener 7 u 8. Si yo tengo, hago una medición y tengo una cantidad de 8 y yo oxigeno y vuelvo a oxigenar y sigo oxigenando, esta concentración jamás va a llegar a la cantidad de 9. ¿Por qué? Porque por las mismas características de la atmósfera. La máxima concentración que voy a tener a 2000 metros sobre el nivel del mar va a ser de 8 partes por millón, digamos. Y a nivel del mar sí voy a tener la concentración ideal. Así que tampoco se trata de que un agua bien oxigenada va a tener esta concentración a diferentes niveles de altura en la que nos encontremos. Siempre va a depender de nuestra ubicación. Algo más que... Aquí está. Algo más que me falta mencionar es de que este tipo de sistemitas, el sistema de raíz flotante, siempre tiende a llenarse de algas. Aquí se pone todo verde, 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 y eso es algo casi inevitable. Ahora sigue como en Marvel, ¿no? Esto no se puede evitar. Siempre va a haber una contaminación de algas, pero claro que si nosotros tenemos ciertos cuidados sobre nuestro sistema, esa cantidad de algas va a disminuir. ¿Cómo va a disminuir? Primera, no utilizar plástico blanco. El plástico blanco, ¿qué es lo que hace? Aunque esté por debajo, o aunque sea mínimo, distribuye la iluminación. Y esa pequeña iluminación ayuda al crecimiento de algas. Así que de preferencia, plástico negro. Y del mayor calibre. ¿A eso que me refiero? De mayor calibre, que sea el más grueso, para que nos resista mucho tiempo. Otro punto más. Ah, les había mencionado que eran cuatro activaciones de nuestro temporizador para que se oxigenara. Si nosotros tenemos un ataque muy alto de algas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a oxigenarla durante más tiempo. Si se le daba 4 veces, ahora van a ser 6 y durante 10 o 15 minutos. ¿Qué es lo que hace el oxígeno? Enriquece demasiado el agua y no permite el crecimiento de las algas. Esa es la forma más económica y menos agresiva. Otra forma para evitar el crecimiento excesivo de algas sería el agua oxigenada. Se suele utilizar un chorrito de agua oxigenada por cada 100 litros. Se suele recomendar, pero se debe de suspender cuando nosotros notemos un cambio en nuestras plantas. Si nosotros tenemos un balcón, bueno, ya tenemos una estructura armada, y si tenemos la oportunidad de armar otra estructura, pues en una podemos agregar lo que sería nuestra agua oxigenada y en la otra no la agregamos, para ver la diferencia. No hemos tenido, bueno, nosotros hemos agregado lo que es agua oxigenada y cloro en pequeñas proporciones, ¿eh? No es una gran cantidad. En 100 litros, por ejemplo, se le agrega unos 2 mililitros de cloro y de agua oxigenada en 100 litros, unos 5 mililitros. Y no hay crecimiento de algas. O sea, sí hay, pero es mínimo. Y no hemos tenido ningún problema con el desarrollo de las plantas. Esto es en Ciudad de México, que está alrededor de 2000 metros sobre el nivel del mar. Estas concentraciones pueden cambiar un poquito de acuerdo al lugar de donde te encuentres. Bueno, habiendo explicado toda esta parte, creo que se dan cuenta, la de raíz flotante es muy sencilla. Recuerden que no se puede desarrollar sin nuestro mayor elemento, que es agua,
Y otro elemento esencial para desarrollar nuestro sistema de raíz flotante, la electricidad. ¿Para qué? Para activar nuestra bombita de aire. Si no, bueno, a diferencia del sistema NFT, que es forzosamente, es obligada el uso de energía eléctrica, en el sistema de raíz flotante podemos omitir lo que sería la energía eléctrica. Pero si no tenemos una bombita que oxigene el agua, ¿cómo vamos a oxigenarla? Pues simplemente realizando, vamos a tomar una, una pequeña herramienta, debe de ser, bueno, un pequeño palo o una vara, pero este material debe ser de plástico, no madera, no metal. La madera puede tener hongos, puede tener bacterias o puede inducir una pequeña pudrición en la raíz. Por eso, no madera. No metal, ¿por qué? Porque dentro de nuestra solución nutritiva tenemos minerales y el metal puede reaccionar con esos minerales. De preferencia, si nosotros vamos a agitar el agua que está dentro de nuestro recipiente, debe de ser de plástico. Y si no es de plástico, pues ahora sí que con la mano. Y de esa manera manualmente oxigenamos el agua. Lo ideal sería que fueran las 4 veces durante el día, pero si no se puede, mínimo una vez en la mañana y una segunda vez por la tarde-noche. Esto fue todo bueno, no es la de película nutritiva, es de raíz flotante. Y eso fue todo el tema de hoy. Espero que se hayan quedado resueltas dudas. Gracias por su atención. Y ahora sí vamos si tienen alguna pregunta, pues me las pueden hacer. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, buenas noches. Muchas gracias por la explicación. Mire, más o Sí. menos cuánto es la profundidad que tiene que tener para llenar, digamos, la raíz flotante de la cama. Ah, ¿Tiene ok, algún rango perfecto. específico o no sé cuántos? Ujú. El rango mínimo es de 10 centímetros. Máximo 30 centímetros. ¿De qué va a depender una vez más? De la planta. Si yo tengo una planta de lechuguita, puedo dejarlo en 15 centímetros. Y va a crecer sin ningún problema. Si yo quisiera poner una planta de jitomate aquí, tendríamos que utilizar una profundidad de 30 centímetros. No se recomienda, eso, qué bueno que lo menciona, no se recomienda para plantas de frutos, no frutos. Frutos, de eso me refiero, jitomates, pepino, berenjena. Esta técnica se recomienda para cultivos de hoja y de desarrollo rápido, claro. Así que la profundidad mínima, bueno, estándar, sería de 15 centímetros, ¿va? Más es más agua y menos tampoco no nos va a permitir un desarrollo radicular eficiente. Con 15 centímetros para cultivos de hoja está perfecto, no hay ningún detalle. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguros? Ya para terminar la sesión. Una pregunta. Va, ok, ¿cuál es? ¿Se puede combinar el sistema de raíz flotante con NFT? Es decir, hacer el cunero con raíz flotante y luego pasar al NFT, no sé si. ¿Tú estuviste en la clase anterior? Sí, Sí, perfecto. Entonces, también me hiciste la pregunta del de NFT, ¿verdad? Del cunero. Sí, efectivamente, nosotros tenemos nuestro sistema. Recuerda que había mencionado que tenemos nuestro almácigo, ¿no? Que tenemos aquí las charolitas y está con sus orificios. Aquí, si recuerdas, la lechuguita va a pasar 4 semanas. Y exactamente, podemos alternar o combinar la técnica. Después de las 4 semanas, lo pasamos a este sistema. ¿Cuál es lo mágico o lo padre o lo divertido de lo que mencionas? Es de que si yo dejaba 20 centímetros de distancia entre cada planta, como estas plántulas, bueno, están en desarrollo, estos 20 centímetros pues ya nos aplican. Ya, simplemente yo no quiero que se desarrollen en mis plantas. Lo único que quiero es que se vayan adaptando a lo que es la absorción de nutrientes. Y bueno, es más que todo una adaptación. El cunero es para adaptarlas. Así que esa distancia de 20 centímetros se puede reducir hasta cuánto? Hasta los 5 centímetros. Y si te das cuenta, si tengo una plancha de 1 metro
por 0.5 metros y hacer orificios cada 5 centímetros, pues son bastantes plantas que nos van a ingresar. Así que sí, sí es muy eficiente. Y ese sistema de cunero aquí, en el sistema de raíz flotante, ¿cuánto tiempo pasa? Serían solamente 2 semanas, no más. Si le damos 2 semanas, si le damos más tiempo, comienza a estresarse la planta y su desarrollo va a ser chiquito, digamos más o menos como este. Si se dan cuenta que hay unas plantitas más grandes y otras más chiquitas. Así que esto sí es preciso, de los cultivos. 4 semanas al máximo, 2 semanas en su cunero y ahí sí, el de más desarrollo al sistema de NFT o al sistema de raíz flotante con las distancias que se deben considerar para cada cultivo. ¿Va? Estuvo buena la pregunta. Otra, sí quedó aclarado. Sí, sí quedó claro. Bien, Y en cuanto al cambio de la solución nutritiva en este sistema, sí, justo iba a eso. En Almácigo, pues les había dicho la ocasión pasada que la primera, segunda semana, pues simplemente con agua. Y a partir de la tercera, cuarta semana, de la semana 3 y semana 4, la mitad de la concentración normal. Cuando esté aquí ya en su cunero, ya debe de llevar su concentración normal. Esa concentración, digamos, aquí de las 3 de 3 a 4 semanas, va a tener una conductividad de 0.8. Y cuando esté en el cunero, ahora sí ya debe de tener una conductividad de 1.2 como mínimo. Y ya cuando sale a su sistema definitivo, ahí sí 1.5 hasta 1.8. ¿Va? Así serían más o menos las conductividades. Con el pH no tenemos ningún problema, si es agua potable. Si es agua de pozo, recuerden, siempre se debe de realizar un análisis. ¿Va? ¿Alguna otra? ¿Yo no? Yo entonces. Bueno, pues a nombre de Grupo ICEP, les quiero agradecer por su atención. Esto sería todo por la charla. Hay muchos temas de hidroponía y yo podría hablar de temas que sí interesen y temas que básicamente a nadie, digamos, que le atrae o lo quiere escuchar. Así que si gustan dejar algún mensaje con algún tema específico, pues sería padre, ¿no? Porque si no, yo voy a hablar de temas que tal vez no les guste. Así que si quieren que se hable de algún tema que ustedes quieren, pues ahí escriben en el grupo de WhatsApp, ¿va? Por el momento, voy a terminar la sesión, darles las gracias por estar hoy aquí y ¿qué más? Y pues nada más decirles que gracias por su atención. Ay, ya se desconectó esto, ya. Y se va a dejar de grabar. Recuerden que la clase se va a compartir en